Revelado, la sorprendente respuesta de la mesera que dejó al millonario en ridículo en italiano. La noche estaba cargada de promesas. El aire en el pequeño restaurante de Miami vibraba con la música de un flamenco nostálgico. Sofía, mesera de 25 años, se movía con agilidad entre las mesas, atenta a cada detalle, cada sonrisa. Era su hogar, un lugar que le recordaba el sacrificio de sus padres inmigrantes. Pero ese ambiente familiar se tornaría en un campo de batalla personal cuando un grupo de comensales entró al local. El millonario, vestido con un traje impecable, se sentó con desdén. Desde el primer momento, sus ojos recorrieron el local, deteniéndose en Sofía con una actitud desdeñosa. Sus comentarios, disfrazados de risas, se dirigían a ella y sus compañeros. Sofía sintió cada palabra como una puñalada. «Mira ese acento, qué pena que trabajes aquí». La risa burlona del millonario se convirtió en un eco hiriente en su mente. Las inseguridades que había tratado de dejar atrás se filtraban por sus pensamientos, atrapándola en una red de autocríticas. La tensión aumentaba. Sus manos temblaban ligeramente al servir las bebidas. ¿Por qué dejé que me afectara?, se preguntaba mientras recordaba las enseñanzas de su madre. Nunca dejes que nadie te haga sentir inferior. Pero en esas risas crueles, Sofía sentía que el valor de su trabajo y su dignidad se desmoronaban como un castillo de naipes. Le inundó una sensación de impotencia, como si la tierra se abriera bajo sus pies. De repente, el dilema se hizo más palpable. Sofía sintió su corazón acelerarse. Sus pensamientos se entrelazaban en un torbellino. ¿Debo contestar o simplemente aguantar? Si hablo, podría perder mi trabajo, pero si no, ¿qué mensaje estoy enviando a todos los que miran? Sus miedos y su deseo de dignidad chocaban en una batalla interna feroz. La mirada condescendiente del millonario la mantuvo en jaque, y su alma se sentía atrapada entre el deber y la autoafirmación. Mientras los murmullos aumentaban en la mesa de al lado, Sofía se dio cuenta de que cada mal comentario del hombre era un ladrillo más en la pared que había construido a su alrededor. La opresión que sentía era palpable, pero en la profundidad de su ser surgió una chispa de determinación. Su madre y su padre, trabajando sin descanso, habían forjado ese camino para que ella no se sintiera nunca como una menos. Pero el miedo al fracaso y la humillación la paralizaban. ¿Qué pasaría si se atrevía a desafiarlo? Echo de menos la decisión de proteger su dignidad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El instante se alargó. Sofía miró al hombre a los ojos. Su voz era un susurro, pero cada palabra tenía el peso del orgullo familiar detrás. Si mis manos han trabajado duro para alimentar a mi familia, es un orgullo que usted nunca conocerá con su riqueza vacía. Un silencio espeso se cernió sobre la sala. El miedo se convirtió en adrenalina, y mientras el millonario parecía buscar palabras, la angustia se transformó en una energía electrizante. Ese momento podía cambiarlo todo, su vida, su identidad, su propio valor. Pero, entre el desafío y la angustia, una pregunta quedó suspendida. ¿Había realmente despertado a su verdad? ¿O solo se había asomado al abismo del desprecio de los que nunca comprenderían su lucha? El silencio en el restaurante fue tan profundo que Sofía sintió que los ojos de todos estaban sobre ella, evaluando, juzgando. Sin embargo, en ese instante de vulnerabilidad, emergió una claridad. Cada comentario hiriente que el millonario había lanzado la había convertido en una versión más fuerte de sí misma. La respuesta había sido impulsada por un impulso casi instintivo: defender su valor personal, en un mundo que a menudo despreciaba la labor no remunerada y la lucha diaria de quienes, como sus padres, se habían sacrificado por un futuro mejor. Cuando el hombre finalmente reaccionó,
Su rostro era un enigma. La irritación y la sorpresa competían en sus rasgos. Sofía no esperaba una súbita transformación de corazón, pero había sembrado la semilla de la duda en su dominio. La mirada del hombre se desvió de ella, cediendo ante la incomodidad que él mismo había generado. Era un pequeño triunfo, pero uno que resonaba profundamente en su interior. A medida que continuaba su trabajo esa noche, cada interacción con los demás clientes comenzaba a sentirse diferente. Sofía se movía con un renovado sentido de propósito, intercambiando sonrisas y conversaciones con una confianza renovada. Había rescatado algo esencial de su ser, algo que había temido perder en la vorágine de la humillación y la duda. En cada plato que servía, en cada bebida que ofrecía, estaba invirtiendo no solo su esfuerzo, sino también su dignidad. Al final de su turno, mientras recogía su abrigo del perchero, sintió un cosquilleo de curiosidad. Deseaba entender cómo podría convertir ese momento de valentía en una plataforma más estable desde la que pudiera construir su vida. La pregunta que la asaltaba no se escapaba de su mente. ¿Era posible trascender desde la humildad de su realidad hacia algo más significativo? Motivada por esta inquietud, Sofía decidió asistir a un taller para el desarrollo personal que había visto un día en las redes sociales. Se trataba de un grupo que se reunía todos los sábados, enfocado en empoderar a mujeres jóvenes como ella, a aprender sobre habilidades de comunicación, asertividad y crecimiento personal. Ser parte de eso representaba un compromiso, un espacio donde podría desafiar sus propios límites y transformarse en la persona que siempre había anhelado ser. Sin embargo, aceptarlo también traía consigo el miedo. Sentía un vaivén de emociones, la duda de si realmente pertenecería a ese entorno, si podría soportar la carga de sus inseguridades en un grupo de autores más convencidos de sí mismos. Pero la idea de no intentarlo la aterrorizaba aún más. Cuando el día del primer taller llegó, tomó un profundo aliento y se dirigió al lugar, decidida a enfrentar lo que había decidido sería su factor de cambio. Mientras entraba a la sala, su corazón latía con fuerza. Las miradas de las otras participantes eran variadas, algunas curiosas, otras amigables. A medida que comenzó la sesión y la facilitadora invitó a cada una a compartir sus historias, Sofía sintió que la energía del lugar la envolvía. Aquel espacio vibraba con la posibilidad de transformación. Lo que realmente deseaba ya no era solo desafiar al mundo exterior, sino también a su propio interior. ¿Sería capaz de abrirse a nuevas experiencias y a dejar atrás sus limitaciones? Mientras comenzaban las presentaciones, el sudor le perlaba la frente y la incertidumbre la invadía. Pero un atisbo de determinación florecía en su interior, la promesa de que tomar el control de su vida y su narrativa era suya. Cada respiración la acercaba más al descubrimiento de su verdadero potencial, pero el coro de voces que la rodeaba también sembraba la ansiedad del desconocido. ¿Podría realmente convertirse en quien siempre había soñado? Y así, entre murmullos y susurros, se hizo la pregunta definitiva. ¿Qué tal si, al enfrentar sus propios miedos, descubriese algo que jamás hubiera imaginado? La sesión avanzaba, y Sofía observaba a las otras mujeres compartir sus historias. Cada relato era una mezcla de lucha y victoria, una intrincada danza entre el dolor y el empoderamiento. Se dio cuenta de que, aunque cada una enfrentaba batallas internas, todas estaban unidas por un deseo profundo de transformación. La facilitadora, una mujer carismática con un aura de sabiduría, instó a las participantes a reflexionar sobre sus propias experiencias. ¿Qué les detiene?, preguntó, sus ojos recorriendo la sala. Sofía sintió que las palabras resonaban dentro de ella como un eco, despertando un miedo antiguo, uno que la había seguido desde la infancia. Las dudas que la plagaban se presentaban en su mente como fantasmas, la inseguridad de no ser lo suficientemente buena, la creencia de que sus sueños eran inalcanzables. Pero a medida que la facilitadora continuaba, compartiendo técnicas de asertividad y autoafirmación, un ligero destello de confianza comenzó a formarse en su interior. Cuando llegó el turno de Sofía, sintió cómo su corazón se aceleraba. Sus manos temblaban un poco, y un ligero rubor se apoderó de su rostro. «Soy Sofía», comenzó con voz temblorosa. «Soy mesera, y he sido insegura. A veces me siento invisible, como si mi esfuerzo no importara. Pero recientemente he comenzado a ver mi valor». Las palabras fluyeron más fácilmente
a medida que se dejaba llevar por la corriente de sus pensamientos. Hablar ante un grupo desconocido era un reto, pero también se sentía liberadora. Al terminar, la sala estalló en aplausos. Sofía experimentó una mezcla de humildad y euforia. ¿Era posible que su voz tuviera aún un impacto en otros? Esa pequeña victoria la llevó a cuestionar si cada pequeño paso que estaba dando podría llevarla hacia un camino más grande. La vida diaria, sin embargo, no era un mero ejercicio de autoafirmación. Al regresar al restaurante, la presión del mundo real se instaló nuevamente sobre sus hombros. Las tensiones entre la vida laboral y sus aspiraciones seguían siendo palpables, y el miedo de volver a ser menospreciada acechaba en cada rincón. Esa tarde, mientras servía mesas, su mente no podía dejar de divagar sobre la sesión del taller. Las visiones que había cultivado sobre su futura la desafiaban. Cada cliente que atendía parecía un recordatorio de su situación actual, distancia entre donde estaba y donde quería estar. Entre las interacciones, reparó en cómo sus propias inseguridades influían en su comportamiento. A menudo se sentía como si estuviera a la expectativa del juicio ajeno, un rol que había asumido sin cuestionar. En el fondo, un resquicio de rabia comenzó a animar su determinación. No se trata solo de sobrevivir, se dijo, mientras limpiaba una mesa. Se trata de ser la dueña de mi propio destino. Con ese pensamiento, la decisión se volvió clara. Debía encontrar formas concretas de aplicar lo que aprendía en el taller a su vida diaria. La idea de salir de su zona de confort ahora era más que un deseo, se había convertido en un objetivo. La frustración que había acumulado comenzó a transformarse en motivación. Aquella noche, después del trabajo, se sentó en su habitación rodeada de papeles y bolígrafos, decidida a escribir un plan. Sabía que era solo un primer paso, pero cada palabra que plasmaría allí alinearía su camino hacia la autoafirmación. Mientras delineaba sus objetivos, otra pregunta emergía. ¿Qué pasaría si su voz no solo se limitara a los talleres, sino que se expandiera a otros espacios? El deseo de ser escuchada despertaba un impulso muy fuerte en su interior. ¿Y si pudiera ayudar a otras mujeres a reconocer su propio valor, al igual que yo lo había hecho? Pensó con fervor. La idea la llenaba de energía, la misión se cristalizaba. Sin embargo, esa certeza también conllevaba el riesgo de una nueva exposición emocional. Con cada palabra que escribía, también surgía el eco del miedo. En el fondo, una voz susurrante cuestionaba su capacidad para llevar a cabo tal idea. Pero la expectativa de respuesta que aguardaba la mantuvo despierta esa noche. Consciente de que nuevas oportunidades eran solo el reflejo de su propia valentía, se dio cuenta de que la verdadera batalla apenas comenzaba. Y así, entre la emoción y el temor, Sofía se formuló una pregunta final. ¿Estaba lista para dar ese paso audaz, incluso si eso significaba confrontar sus propios demonios una vez más? El camino hacia el alto de una nueva vida se manifestaba, palpitante y lleno de incertidumbre, pero había un nuevo compromiso con ella misma que la sostenía. Sofía despertó con el sol acariciando su rostro a través de las cortinas. Esa mañana se sentía diferente, como si un cambio profundo se gestara en su interior. Había pasado la noche elaborando ideas y propósitos en su mente, cada uno más audaz que el anterior. Ya no se trataba simplemente de sobrevivir en su día a día, sino de crear una vida que reflejara su verdadero ser, transformando su miedo en determinación. Mientras se preparaba para la jornada laboral, miró su reflejo en el espejo. Hoy es el día, se dijo, y sintió que su voz resonaba con un nuevo tono de afirmación. La incertidumbre seguía presente, pero su deseo de avanzar era más fuerte que cualquier fantasma del pasado. Al llegar al restaurante, la atmósfera habitual de caos la envolvió. Los gritos de la cocina se entremezclaban con el clamor de los clientes. Se dirigió a sus compañeros, determinando que un cambio en su actitud podría influir en los demás. Empezó a interactuar con más confianza, sonriendo a los clientes, diciendo no cuando las demandas eran excesivas. Se sentía finalmente como la dueña de su espacio. Pero no se trataba solo de eso. La noche de ayer había encendido una chispa en ella. Decidió que era momento de proponer algo grande. Organizar un pequeño evento en el restaurante, un espacio para que mujeres como ella compartieran sus historias y se apoyaran mutuamente. Sin embargo, la idea le llenó de una angustia desconocida. ¿Acaso podía llevar a cabo algo así? La duda se asomó, pero la visión de su propósito la sostenía, incluso cuando el miedo la acechaba.
Durante un descanso, se sentó con un bloc de notas, trazando un bosquejo del evento. Pensó en las historias de las mujeres de su taller, en cómo habían sido un faro de luz entre la oscuridad de sus inseguridades. Esto puede cambiar vidas, murmuró para sí. Sin embargo, la lógica le susurraba, ¿y si algo sale mal? En ese momento, su supervisora se acercó, preocupada por el bajo rendimiento de algunos de los meseros en el turno. La conversación se tornó tensa, y Sofía sintió que el viejo pánico la invadía. Siempre hay alguien que brilla más que tú, resonaba en su cabeza. Pero esta vez un destello de resistencia se encendió en ella. Decidió que no se dejaría afectar por los juicios, ni por las comparaciones. Estoy aprendiendo a ser una mejor versión de mí misma, se recordó. Con el estrés acumulado, tomó una decisión impulsiva que capturó su atención. Se acercó a su supervisora y le comentó sobre su idea del evento. A pesar de las dudas iniciales, su supervisora pareció intrigada. Es un intento interesante, Sofía, pero debes enfocarte primero en tu trabajo, le respondió, dejando una sensación de rechazo en su pecho. Esa declaración hizo que el corazón de Sofía latiera con furia. ¿Era realmente tan poco capaz? El fuego interno que había comenzado a arder en ella se avivó. No solo quería implementar su idea, sino que se convirtió en un desafío personal, demostrarle a sí misma y a su supervisora que había más en su potencial de lo que parecía. Mientras el día avanzaba, fraguó un plan. Comenzaría a hablar con sus compañeras de trabajo, a reunirlas en torno a la idea, y a crear un espacio seguro para compartir y empoderarse mutuamente. La risa y la camaradería se convertirían en su arsenal. Esto no solo la empoderaría a sí misma, sino que también podría abrir esas puertas que tanto había anhelado. La resistencia que había sentido ante la adversidad comenzaba a transformarse en fortaleza. Sin embargo, mientras su propósito se cristalizaba, la pregunta siempre presente seguía rondando su mente. ¿Quién era ella realmente en este nuevo papel? El miedo a no ser lo suficientemente buena, a pesar de su determinación, era un eco constante. La necesidad de demostrar su valía la impulsaba, pero también se convertía en una carga. Con cada paso que daba hacia adelante, su vida se sentía más como un delicado juego de equilibrio, donde cualquier error podría hacerla caer. Pero ahora, por primera vez, el triunfo parecía tangible. Sofía se vio sometida a una elección crucial: seguir adelante y arriesgarse a fallar, o retirarse y perder la posibilidad de descubrir su verdadero potencial. Con esa revelación, lo encajó dentro de sí misma. Ya no podía optar por lo seguro. La incertidumbre del desafío la invadía, pero también la posibilidad de una victoria personal. Cuando esa idea tomó forma, un fuego se avivó en su interior. No sería solo una mesera, sino una mujer en camino de revelarse a sí misma. En ese instante de decisión, un nuevo cliente entró al restaurante. Un hombre bien vestido que miró a su alrededor. Sofía sintió que lo desconocido comenzaba a agitarse una vez más. Su enfoque estaba en su visión personal, pero la vida tenía un giro más reservado que exploraría. ¿Qué significaría su llegada para el camino que había comenzado a trazar? Sofía inhaló profundamente, sintiendo la energía en el aire del restaurante, las charlas de los clientes, los ruidos de la cocina, y el aroma de los platos comiéndose en el aire se entrelazaban en un trasfondo frenético. Sin embargo, su mente se centraba en el nuevo cliente, un hombre de aspecto adinerado que había entrado. Era distinto a los demás, no solo por su vestimenta impecable, sino por la actitud que proyectaba. Las miradas de las demás meseras se dirigieron a él, evaluándolo, quizás esperando que su presencia traía consigo una propina generosa. Sofía oscila en su decisión: volver a su papel habitual o usar el momento para fortalecer su nueva determinación. Optó por lo segundo. Consciente de que este podría ser el primer paso hacia su transformación, se acercó, preguntando con una sonrisa ensayada qué deseaba ordenar. Él le dedicó una breve mirada, antes de descansar en su teléfono, casi como si su elección tuviera poco valor. Esa actitud la hirió, pero también la impulsó. Mientras el hombre se lamentaba por el menú, Sofía sintió una mezcla de frustración y desafío. Fue entonces cuando decidió arriesgarse. «Puedo recomendarte algo excelente», dijo, dejando de lado el protocolo. «Este plato pertenece a una tradición que celebra la esencia de la comunidad. Te aseguro que no solo saboreas comida, sino que experimentas una historia». El hombre levantó la mirada, sorprendido por la audacia de su declaración. La conversación se tornó en un instante más amigable.
Pero en su interior, una lucha crecía. ¿Qué podría saber una mesera sobre historias?, pensó. Sin embargo, derogó ese pensamiento. Era su oportunidad de no solo demostrar su valía, sino de reivindicarse. Lo que comenzó como una simple sugerencia se convirtió en un intercambio más profundo. Sofía se percató de que sabía mucho más de lo que pensaba, que las historias contadas a través de los platillos hablaban de su propia vida, las vidas de las mujeres que la rodeaban y el camino que aspiraba a pavimentar. Al terminar la conversación, la sonrisa del hombre era diferente. La curiosidad se había adueñado de su ser, y cuando ella se retiró, un retazo de satisfacción la envolvió. Había estado a la altura, no solo para satisfacer al cliente, sino para revelar una parte de sí misma que hasta entonces se hallaba oculta. Después de ese intercambio, se sintió invadida por una mezcla de orgullo y ansiedad. Sabía que ese pequeño gesto podría ser una semilla para crecer, no solo profesionalmente, sino también en su viaje personal. Decidió que incluso los momentos pequeños podrían tener el poder de establecer nuevas conexiones, redefiniendo su identidad más allá de una mesera. La jornada avanzó, pero el eco de esa conversación resonaba en su mente. Las historias estaban en cada rincón del restaurante, y ella tenía que contar la suya. La imagen del evento que había empezado a planear ahora parecía más clara, como una brújula que la guiaba hacia un destino que quería alcanzar. Sin embargo, el sentimiento de duda aún se mantenía al acecho. Cada paso hacia adelante también traía consigo el reflejo de atrás, una voz interna que la cuestionaba. ¿Realmente podía cambiar la percepción de quienes la rodeaban? Su supervisora seguía fija en su mente, recordándole que aún debía demostrar su valor. Esa noche, mientras regresaba a casa, la idea de su evento la invadió nuevamente. ¿Podría realmente desafiar el miedo y las opiniones ajenas? Esa pregunta se repitió, y conforme avanzaba, se sintió más determinada a no hacerle caso. Cuando llegó a su puerta, un mensaje inesperado apareció en su teléfono. Era de su supervisora, preguntando si podía reunirse con ella al día siguiente. Un nuevo tipo de incomodidad llegó, llenando sus entrañas con la idea de que su futuro podría verse alterado por esa conversación. Quizás están cambiando las cosas, pensó, abrazando la intriga de lo que estaba por venir. La incertidumbre sudaba en cada recoveco de su mente, mientras la idea de su propio cambio estaba a un solo paso de ser revelada. ¿Estaba lista para enfrentarla? La siguiente mañana, Sofía se levantó con un nudo en el estómago. La luz del sol se colaba a través de las cortinas, pero su mente seguía oscura, atrapada en una niebla de anticipación y ansiedad. La reunión con su supervisora pesaba en su interior, como un hacha suspendida sobre su cabeza, lista para caer. Recordó la conversación del día anterior, su audacia al hablar con el cliente y la confianza que había sentido fluir a través de ella. Pero ese impulso parecía escaso frente a la posibilidad de enfrentarse a la mujer que había sido, en ocasiones, el reflejo de su miedo. Se preparó y se vistió con una blusa que había guardado para ocasiones especiales, como un pequeño recordatorio de la mujer que aspiraba a ser. Hoy podría ser el día, pensó, despejando aquel nudo con una mezcla de determinación y un toque de temor. Sin embargo, cada paso que daba hacia el restaurante se sentía como un salto hacia lo desconocido. Cuando llegó, su supervisora, Clara, ya la estaba esperando en una mesa apartada. La expresión de Clara era impenetrable, y eso no hacía más que aumentar su inquietud. Sofía respiró hondo y se acercó, dispuesta a enfrentar la conversación. «Gracias por venir, Sofía», comenzó Clara sin rodeos. «He notado que has tenido un cambio reciente en tu enfoque con los clientes. Me gustaría saber más sobre eso». La pregunta la tomó por sorpresa, y su mente se llenó de confusiones, de la lucha entre querer ser honesta y la necesidad de proteger su vulnerabilidad. Aún así, se obligó a abrirse. «Creo que he comenzado a ver el valor de conectarme de una manera diferente. Lo que hacemos aquí va más allá de solo servir comida. Se trata de compartir historias». Clara la escuchó atentamente, y eso la impulsó. «Cada plato tiene una historia. Yo también tengo historias que contar.
Y creo que eso puede generar una experiencia más rica para nuestros clientes. En esas palabras, sentía como si comenzara a mapear su propio camino profesional, uno que la llevaría más allá de ser simplemente una mesera. Me alegra oírte hablar así, dijo Clara, mostrando una sonrisa pequeña pero sincera. Puede que tengas razón. A veces olvidamos que este trabajo implica más que simplemente servir. Pero quiero ser directa contigo. Tienes potencial, pero necesitas demostrar más concretamente tu compromiso, especialmente con tu rol aquí. Las palabras resonaban en su mente. Compromiso. Era un concepto que había interpretado como la carga de someterse a las expectativas ajenas, pero ahora sentía que la dirección que debía tomar era la que le permitiera brillar con su luz propia. La reunión continuó, pero el miedo había comenzado a disiparse, haciéndose espacio ante la posibilidad de un futuro que se sentía más claro y menos opresivo. Al finalizar, Clara le informó sobre una nueva oportunidad de promoción, pero con un condicionante. Debía presentar una propuesta sobre cómo mejorar la experiencia del cliente en el restaurante. En ese instante, Sofía sintió un hormigueo en su interior. Era un reto que la obligaría a utilizar todo lo que había aprendido sobre conectar, sobre contar historias. Te espero en 2 semanas, Sofía. Espero algo innovador, concluyó Clara. Y mientras se alejaba, Sofía se dio cuenta por primera vez de que las expectativas no eran solo un peso, sino una puerta abierta al autodescubrimiento. Entusiasmada y con un impulso renovado, Sofía se preguntó cómo podría reunir sus ideas. A medida que visualizaba el desafío ante ella, el camino que anhelaba tomar se tornaba más evidente. Había una historia que contar, y ahora tenía que descubrir cómo narrarla de la manera más auténtica posible. Mientras abandonaba el restaurante esa tarde, una idea surgió en su mente. ¿Y si su historia no solo se convirtiera en su propuesta? ¿Y si la carrera que deseaba construir emergía de la misma esencia de lo que una vez fue una simple mesera? Con cada paso, su mente se llenaba de imágenes y conceptos, pero al mismo tiempo, un pensamiento inquietante la atravesó. ¿Estaré realmente preparada para asumir esta nueva identidad? La duda se alzaba, pero esta vez era más como un impulso hacia el avance. Finalmente, llegó el momento de tomar la decisión. Mientras la noche se cerraba sobre la ciudad, Sofía se sintió impulsada a tomar el primer paso hacia su nueva narrativa. La próxima semana sería crucial, y había solo un camino por delante: trazar su propia historia y abrirse paso entre las sombras de la duda. La fecha del encuentro se acercaba, y el peso del desafío la llenaba de emoción y temor. En su mente resonaban ecos de las palabras de Clara. Demostrar tu compromiso. ¿Cómo lo haría? El reloj avanzaba, y mientras se preparaba para cerrar ese día, una nueva inquietud surgiendo se hacía eco en su mente. Tal vez es hora de atreverme a un plan audaz que podría cambiarlo todo. Sofía despertó a la luz de un nuevo día, un día que prometía dar forma a su futuro. La emoción que le había invadido la noche anterior se transformaba en una determinación palpable. Mientras se preparaba para trabajar, se dio cuenta de que había un cambio fundamental en su perspectiva. La presión no se sentía como una carga, sino como una oportunidad. Cada prenda que elegía, cada movimiento que hacía, se sentía cargado de una nueva especie de confianza. Desde el momento en que llegó al restaurante, se impregnó del ambiente. Las mesas estaban dispuestas con esmero, los olores de la cocina ascendían como una sinfonía, y los murmullos de los clientes creaban un trasfondo vibrante. Ella iba a estar en el escenario, no solo como una mesera más, sino como una narradora. Decidió que los próximos días serían fundamentales para recopilar sus ideas. Se acercaría a cada mesa con un objetivo claro: escuchar. Escuchar las historias de los clientes, sus anhelos, sus razones para acudir al restaurante. Mientras servía cada plato, comenzaría a construir un banco de datos sobre experiencias humanas. Necesitaba entender qué hacía que una simple comida se transformara en algo inolvidable. Observó a los de su equipo. Muchos se movían en automático, pero ella se sintió impulsada a ser diferente. Con cada interacción, trató de establecer conexiones genuinas, sonrisas sinceras, preguntas que invitaran a la conversación. Cada anécdota que recolectaba era como una pieza de un rompecabezas que se unía lentamente. Notaba cómo la magia comenzaba a surgir mientras los clientes compartían sus historias. Sofía se convirtió en un puente entre ellos y el restaurante, un hilo que conectaba experiencias y emociones. Por la tarde, encontró un momento de calma para reflexionar. Se sentó en un rincón del restaurante, libre de interrupciones,
y comenzó a escribir. Sus ideas fluyeron con facilidad. Cada palabra que plasmaba era un ladrillo en la construcción de su propuesta. Se dio cuenta de que no solo estaba creando un plan, estaba trazando un nuevo camino para su vida profesional. Sin embargo, la duda aún persistía acechando sus pensamientos. ¿Sería suficiente? Se cuestionó cómo medir el impacto de su propuesta y la posibilidad de que se convirtiera en una realidad palpable. Tenía que añadir un componente innovador que superara la mera conexión emocional. Se le ocurrieron iniciativas como un evento mensual donde los clientes pudieran compartir sus historias en charlas informales, mezclándose con la gastronomía del lugar. Pero, ¿cómo convencería a Clara? Y más aún, a su equipo. ¿Cómo convertiría algo tan efímero en un plan tangible? Esos cuestionamientos alimentaron su ansiedad. Las inseguridades rondaban su mente como sombras. Sin embargo, en lugar de sucumbir a la presión, decidió enfrentarlas. Comenzó a buscar recursos en libros de marketing y experiencias en la industria de la hospitalidad. Buscó inspiraciones que le dieran la confianza necesaria para presentar algo auténtico y convincente. Sabía que cada referencia, cada ejemplo, sería un trampolín más hacia su confianza. A medida que pasaban los días, las interacciones con los clientes se volvieron más ricas. Su habilidad para captar detalles y emociones se hacía más aguda. Descubrió que el verdadero valor de su propuesta no solo residía en las historias individuales, sino en cómo esas historias podrían entrelazarse para crear un cuerpo colectivo que enriqueciera la experiencia del restaurante. El reloj avanzaba, y la fecha del encuentro con Clara se acercaba rápidamente. Sofía sentía que el aire estaba cargado de anticipación, y a la vez una chispa de ansiedad se encendía en su interior. Cada día era un recordatorio creciente de que necesitaba ser audaz, dejar de lado el miedo y el deseo de aprobación. Finalmente, la noche anterior a su reunión, se encontraba frente a la computadora, lista para compilar sus hallazgos, pero una nueva idea surgió en su mente. ¿Y si no solo presentaba su propuesta, sino que además involucraba a su equipo en la creación de la experiencia? ¿Qué pasaría si cada uno de ellos compartiera su propia historia y perspectiva? La idea la iluminó, un enfoque que crearía un ambiente colaborativo y que demostraría de manera tangible su compromiso no solo hacia su crecimiento, sino hacia su equipo y el restaurante. Mientras escribía frenéticamente, la chispa de la creatividad iluminaba su mundo, pero al mismo tiempo, una inquietud la envolvía. ¿Y si todo esto fracasa? Se repelía esa voz insistente con la certeza de que realmente estaba lista para ser el catalizador del cambio que anhelaba. Mientras cerraba la computadora, una última pregunta se presentó con fuerza en su mente. ¿Podré transformar el miedo en una poderosa historia que desafíe todas las expectativas? La respuesta estaba al alcance, pero el tiempo se acababa, y el día del juicio final se acercaba. Sofía despertó con una mezcla de emoción y nerviosismo. Era el día de su presentación, y la imagen de Clara, evaluándola con la mirada crítica que tan bien conocía, revoloteaba en su mente. Se preparó no solo física, sino emocionalmente, eligiendo una blusa que simbolizaba su nuevo enfoque, elegante pero accesible. Cada toque de maquillaje era un ritual que potenciaba su autoconfianza. El restaurante parecía cobrar vida de forma diferente ese día. Las chispas de conversación, el aroma de los platos recién preparados, todo se amalgamaba en una sinfonía que resonaba en su interior. Era como si el espacio, ahora familiar, la estuviera alentando silenciosamente a ser valiente. Mientras revisaba sus apuntes, el pensamiento de ¿y si falto? Lo perseguía como una sombra. Pero en lugar de rendirse a ese miedo, Sofía decidió transformar esa energía en determinación. Se concentró en el propósito de su propuesta. Más que un simple proyecto, quería presentar una experiencia que resonara con la esencia humana. Necesitaba este momento, no solo para su carrera, sino para reafirmar su propio valor. Con cada cliente al que servía esa mañana, buscó crear una conexión. Les preguntaba sobre sus días, sus anhelos. Cada relato la acercaba más a la esencia de lo que deseaba compartir. Cada sonrisa y mirada atenta de sus interlocutores fortalecía su convicción. Aquellos momentos eran un recordatorio de que una conexión genuina podía cambiarlo todo. No solo el ambiente del restaurante, sino la percepción de cómo era vista su labor. Cuando el reloj marcó las 2 p.m.,
Supo que era hora de prepararse para su reunión. Se sintió un instante paralizada. La posibilidad de fracaso se aposentó en su mente, sugiriendo que todo su esfuerzo podría ser en vano. Pero, mientras respiraba profundamente, recordó por qué había comenzado este camino. No se trataba solo de impresionar a Clara, sino de dar vida a una idea que resonaba en su interior. Mientras caminaba hacia la oficina, cada paso era deliberado, un recordatorio de que había recorrido un largo camino. Al abrir la puerta, la luz del espacio iluminó los rostros de sus compañeros y de Clara. La atmósfera estaba impregnada de expectativa, pero también de un aire casi palpable de tensión. «Gracias a todos por estar aquí», comenzó Sofía, su voz resonando con una claridad inesperada. Mientras compartía su propuesta, notó que las miradas se volvían más intensas, y sus interacciones se convirtieron en murmullo de curiosidad. Había un eco de interés genuino en el salón. Pero, a pesar de la apertura del público, Clara seguía con expresión seria, lo que era un alivio y una carga al mismo tiempo. Lo que había iniciado como un simple proyecto de interacción se transformó en un diálogo dinámico. Sofía no solo compartía sus ideas, también invitó a sus colegas a expresarse. Los relatos de sus compañeros empezaron a surgir, cada uno con su propia carga emocional, creando una atmósfera en la que todos los presentes se sentían involucrados. La conexión, que había cultivado días, floreció frente a sus ojos. La idea de comunidad se manifestaba en cada intervención. Sin embargo, a medida que la presentación avanzaba, las miradas de aprobación eran ensombrecidas por la duda que se reflejaba en el rostro de Clara. En uno de sus discursos, ella hizo una pregunta desafiante. ¿Cómo planeas medir el impacto emocional de esta iniciativa en nuestros clientes? ¿Qué nos aseguras que esto no es solo un capricho? La pregunta cortante golpeó a Sofía como un balde de agua fría. En un instante, la presión se acumuló a su alrededor, como un peso que amenaza con aplastarla. Pero, en lugar de responder de manera impulsiva, recordó las historias recopiladas, los momentos compartidos, y comprendió que su visión no era solo una propuesta, era una verdad vivida. «Cada historia cuenta», respondió, encontrando su voz en medio de la confusión. «Las emociones son medibles a través de la resonancia que sentimos, y estoy dispuesta a trabajar cada día para reflejarlo en nuestra experiencia, siempre buscando el feedback de nuestros clientes, creando un ciclo de innovación constante». La incertidumbre quedó suspendida en el aire. Sofía sabía que lo que había ofrecido no era solo una respuesta. Había comenzado a redibujar los límites de cómo el restaurante podría evolucionar en la experiencia de sus clientes y de su equipo. Mientras Clara contemplaba su respuesta, un nuevo impulso creció en el pecho de Sofía. Había cruzado un umbral, y estaba dispuesta a luchar por lo que había creado. El silencio era notable, y entre sus compañeros notó una mezcla de sorpresa y respiro. La tensión había cambiado de dirección, una posibilidad se había abierto. Sin embargo, el futuro seguía siendo incierto, y el deseo de aprobación de Clara continuaba pesando sobre ella. Mientras el encuentro avanzaba hacia su final, Sofía se sintió revitalizada, pero sabía que este momento era solo el comienzo de un desafío mucho mayor. La incertidumbre seguía acechando, y aunque había enfrentado un obstáculo, quedaba la pregunta en su mente. ¿Qué pasaría si Clara decidiera rechazar la idea y todo lo que había construido se desmoronara? La respuesta se dibujaba en sus pensamientos, pero había decidido que su viaje apenas comenzaba. El eco de su respuesta aún resonaba en la habitación, creando un espacio cálido que Sofía no había anticipado. Sin embargo, esa calidez se evaporó tan pronto como Clara alzó una ceja, desafiando la promesa de colaboración que había brotado en el aire. Fue en ese instante cuando Sofía comprendió la magnitud de la batalla que había iniciado. Un enfrentamiento que iba más allá de una simple presentación. Era un duelo de visiones, de personalidades en conflicto, que tendían a definir no solo el restaurante, sino su carrera. Mientras su mente elaboraba estrategias y posibles respuestas a las objeciones que Clara podría formular, Sofía sintió una presión creciente en su pecho. La posibilidad de rechazo se había vuelto más concreta, más aterradora. Sabía que no podía permitir que el miedo la dominara. Si quería avanzar, debía aprender a manejar la ansiedad. Tenía que canalizarla en algo productivo. Los días siguientes transcurrieron en una mezcla de nervios y acción. Cada vez que tomaba una orden, sentía el juicio implícito de Clara.
Cada sonrisa de un cliente se sentía como un medidor de su éxito. Esa visión intensa la transformó en un mejor profesional, un espectáculo de eficiencia y conexión. Sin embargo, la presión seguía acumulándose. Sofía se sumergió en analizar ejemplos de empresas exitosas que habían medido el impacto emocional de sus iniciativas. Pasaba horas investigando, leyendo casos de estudio y redactando notas. Esa búsqueda de información no solo le dio herramientas, sino que también renovó su confianza. Finalmente, cuando volvió a encontrarse con Clara, ya no sentía miedo, sino determinación. La llamaría a un encuentro donde podría presentarle no solo la idea original, sino también una estructura sólida, un plan que respondiera a las preguntas inquietantes que Clara había planteado. Quería crear un espacio de diálogo, una oportunidad para hacer de su visión algo compartido. «Necesitamos hablar», dijo Sofía al acercarse a Clara una tarde, después de una larga jornada. La intensidad en su voz sorprendió a su jefa, pero también generó una chispa de curiosidad. «Sé que tienes dudas sobre mi propuesta, y quiero abordar cada una de ellas». Clara asintió con una mezcla de sorpresa y expectativa. Sofía desplegó sus notas, sus hallazgos, la investigación que había realizado. El ambiente en la oficina se tornó tenso. El tiempo se paró mientras Sofía hablaba de las posibles mediciones emocionales mediante encuestas, entrevistas y el análisis del feedback en redes sociales. Con cada punto que presentaba, su relato se tornaba más persuasivo. A medida que avanzaba en su presentación, notó en el rostro de Clara una transformación. La seriedad se acompañó de un interés renovado. Sofía sintió que las dudas de su jefa se desvanecían en el aire. Cada argumento se edificaba sobre el anterior, convirtiendo la visión original en un proyecto viable, en un concepto asesorado por datos y experiencias reales. Sin embargo, cuando finiquitó su exposición, la pregunta temida aún permanecía flotando, esperando su momento. ¿Cómo puedes garantizar que esto se traducirá en resultados visibles? El peso de las palabras de Clara se sintió como una roca en el estómago de Sofía. Este era el momento decisivo. Las respuestas rápidas no serían suficientes, no si quería realmente cerrar la brecha entre sus aspiraciones y las expectativas de Clara. Porque tengo la voluntad de adaptarme y aprender. Estoy dispuesta a probar, a fallar y a crecer con cada cliente, respondió Sofía, la sinceridad llenando su voz. Le lanzó a Clara una mirada desafiante, lista para recibir un veredicto, pero también preparada para aceptar cualquier corrección o consejo que pudiera surgir. El silencio se extendió, y la atmósfera en el ambiente se volvió eléctrica. Clara, que había sido una figura imponente, ahora parecía contemplativa. En los ojos de Sofía había un destello de esperanza y miedo, una mezcla desequilibrada que se convertía en adrenalina. La balanza estaba equilibrada, pero con un futuro incierto. Había abierto la puerta a una nueva posibilidad, pero no estaba claro si eso conduciría a la aceptación de su proyecto o al rechazo más categórico. Mientras ambas se miraban, un detalle inesperado interrumpió ese instante. Un correo electrónico llegó a la bandeja de entrada de Clara, un tema ajeno a esta lucha personal. La tensión se desinfló momentáneamente, pero Sofía sabía que una nueva etapa comenzaba. Los ojos de Clara se iluminaron con una decisión inminente, y ese crepúsculo de definición potencial la dejó en un punto crítico. ¿Qué pasaría cuando Clara finalmente tomara su decisión? La pregunta zumbaba en la mente de Sofía, alimentando aún más su deseo de seguir luchando por su sueño. La respuesta inevitablemente se acercaba. Sofía se encontraba en un punto de inflexión. La reunión con Clara había sido un desafío decisivo, pero no la había desalentado. Más bien, encendió una chispa en su interior. La experiencia la había llevado a comprender que el verdadero terreno de batalla no era solo su propuesta, sino su propia percepción de valor y crecimiento personal. Cada pequeño paso hacia adelante, cada inquietud enfrentada, era un ladrillo en la construcción de su futuro. Esa mañana, mientras se vestía, tomó un momento para absorber su propia transformación. La inseguridad que alguna vez la había mantenido en una prisión autoimpuesta, ahora se estaba desvaneciendo. Miró al espejo y sonrió con sinceridad, por primera vez en mucho tiempo. «Hoy soy más que una mesera», se dijo a sí misma. «Soy una narradora de historias». Esa afirmación resonaba con una certeza renovada. Al llegar al restaurante, se sintió arropada por el ambiente vibrante de actividad y camaradería. Los aromas de la cocina y las voces de los clientes la abrazaban como una segunda piel.
Sofía había decidido que su día estaría marcado no solo por el servicio, sino por la conexión auténtica con cada uno de los clientes que entraran por la puerta. La oportunidad de contar historias había llegado, y ella estaba lista para aprovecharla al máximo. Mientras movía los pies con confianza entre las mesas, se enfocaba en escuchar más de lo que hablaba. Preguntaba sobre sus días, sus anhelos y cómo terminaban en aquel restaurante. Poco a poco, las historias emergían como manantiales en su interior. Las interacciones se transformaban en una danza entre el servicio y la empatía, y el tiempo volaba. Cada sonrisa de reconocimiento, cada mirada apreciativa, alimentaba el fuego de su propósito. Esa noche, mientras su turno llegaba a su fin, Clara se acercó. La expresión en el rostro de su supervisora era diferente. No era la mirada crítica que había temido, sino algo más cercano a la admiración. Sofía, comenzó, me impresiona cómo has comenzado a conectar con los clientes. He notado un cambio positivo en la atmósfera del restaurante. Tu propuesta tiene potencial real. Sofía sintió que su corazón latía con fuerza. Era un reconocimiento que mucho tiempo había anhelado. Gracias, Clara. He entendido que cada persona que entra aquí trae una historia consigo, y eso es lo que hace que nuestro trabajo sea tan especial, respondió, con auténtica humildad en su voz. Clara sonrió. Estamos organizando una reunión para discutir nuevas ideas. Quiero que estés presente y compartas tus experiencias. Hay un espacio aquí para la innovación y creo que tienes mucho que aportar. El mundo se detuvo por un momento mientras esas palabras resonaban en su mente. ¿Quién? Yo, pensó, sintiendo cómo una oleada de validación la envolvía. La oportunidad de asumir un papel proactivo en el restaurante era un paso hacia la consolidación de su identidad profesional y, lo más importante, un reconocimiento de su valor. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de preparación. Sofía se sumergió en la investigación de cómo los restaurantes podían usar la narrativa para crear experiencias memorables. Redactó notas, graficó ideas y profundizó en cómo cada historia podía entrelazarse para formar el tejido del restaurante. Los ejercicios de escucha activa realizados meticulosamente con los clientes se convirtieron en su base sólida. Finalmente llegó el día de la reunión. Sofía se sentó frente a Clara y al resto del equipo, pero esta vez no marcaba la sensación de vulnerabilidad que había experimentado antes. Se sentía empoderada y lista para compartir su visión. Cada palabra que pronunciaba estaba cargada de convicción y pasión. El ambiente en la sala cambió. Las miradas interesadas de sus compañeras la animaban y pronto se convirtió en un intercambio dinámico de ideas. Cuando su propuesta final tomó forma e incluyó a sus compañeros y sus historias, fue un momento culminante. La tensión en la sala se disipó cuando todos comenzaron a contribuir. Había logrado crear un espacio donde cada voz contaba, donde sus historias individuales se fusionarían en un impacto colectivo. El sentido de comunidad no solo enriquecía su propuesta, sino que transformaba su vida laboral. Días después, cuando Clara autorizó la implementación del proyecto, Sofía sintió que una nueva era había comenzado. No solo había logrado fusionar su vida personal y profesional, sino que también había encontrado su voz en el mundo. La experiencia había reafirmado lo que había aprendido. Cada desafío era una oportunidad de superación. Al salir del trabajo esa noche, los ojos de Sofía brillaban de satisfacción. Había conquistado sus miedos y demostrado su valor. El camino hacia la realización personal era una emocionante travesía. Con un nuevo sentido de propósito y autoestima, se dio cuenta de que no solo había evolucionado en su trabajo, sino que también estaba en el umbral de convertirse en una verdadera líder. Sofía sabía que este era solo el comienzo de su historia. Había aprendido a confiar en sus instintos y a reconocer su poder para impactar el mundo que la rodeaba. La transformación que había atravesado era palpable, y en su pecho latía una confianza sólida. El futuro se dibujaba brillante, lleno de posibilidades. Ahora más que nunca estaba decidida a seguir adelante, a no conformarse con menos de lo que era capaz de lograr. Su viaje no solo había sido local, sino que se extendía a un mundo en el que cada historia contada podía inspirar a otros. En su corazón sabía que tenía una misión: empoderar a más mujeres, brindarles las herramientas necesarias para que también descubrieran su voz. Esa noche, al final de su jornada laboral, miró hacia el horizonte. Allá afuera había un mundo esperando ser descubierto. Era su momento de brillar.
Sofía sonrió. Y en ese instante sintió que había alcanzado, finalmente, un nuevo nivel de realización personal. Y ahora, queridos amigos, es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente al canal y no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este increíble viaje. Compartan este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Los verdaderos fanáticos de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.